Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos al canal Sea la Luz. Y como siempre, que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Que sea la luz del Padre en tu vida. Estamos como siempre agradecidos y le damos gracias a Dios por un día más de vida. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias a Dios por este día, ¿verdad? Bendecido por Él desde el principio, santificado por Él desde el principio, y nadie puede quitarle la bendición ni lo que Dios santificó desde el principio, desde antes que el mundo o que Adán y Eva desobedecieran. Desde antes de eso Dios bendijo y santificó este día, así le damos gracias, le damos toda la gloria y toda la honra. ¿Y cómo hacemos eso? Con su bendita palabra, con las escrituras, sagradas escrituras, las cuales siempre les pedimos que tengan a la mano la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sean ustedes leyendo las escrituras, que tengan un amor por saber más de Dios, escudriñando la palabra, que es verdad. Y también les pedimos, ¿verdad?, que apunten sus versículos, ¿verdad? Los apunten, y cada después de todo, de cualquier predicación. De verdad es una responsabilidad que tenemos todos, y a todos les digo, todos aquellos que van a lugares a recibir palabra de Dios, que ven videos en cualquier plataforma, váyanse a la escritura, apunten los versículos. No hay que ser holgazanes o flojos para no apuntar los versículos y irnos a la escritura, que es lo que dice. Estamos en tiempos donde nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra y solamente de su palabra. Por eso les pido que apunten los versículos y ustedes después del mensaje vayan y corroboren todo lo que se dice, que lo corroboren con la palabra de Dios. No es lo que yo opino ni lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice, y eso es lo que nosotros hacemos en este canal. Le damos la gloria a Dios, al Padre Celestial, por todo lo bueno que ha sido, leyendo las sagradas escrituras, porque su palabra es verdad. Y es la semilla que entra en esta tierra, y entonces nosotros empezamos a dar fruto si nosotros tenemos comunión, ¿verdad?, con el Espíritu de Dios, y esta semilla es depositada. Esa es la idea, es depositada dentro de nosotros. Entonces la palabra de Dios es verdad, y es la que cambia el corazón del hombre, el Espíritu de Dios y su palabra. ¿Amén? Así que el mensaje pasado nos quedamos en Romanos, y lo único que les pido en este canal, ¿verdad? No se pide dinero, no se pide nada de eso. Ni este canal está hecho para hacerse uno famoso, no. Todo eso tíralo a la basura. Este canal nada más es para leer la escritura, compartir lo que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra, y que no me sigas a mí, sigues la palabra de Dios y sigue a Jesús. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces estamos siguiendo a Jesús, al que obedece, al obediente, hermano mío, al que vino y nos mostró el camino, pues Él es el camino. Amén. Entonces, todo lo que se dice, corrobóralo en la escritura, todo, apunta los versículos y corrobora todo lo que se dio, ¿verdad? Y diciendo esto, le damos gracias al Padre Celestial, porque es bueno, porque hasta ahorita todavía seguimos respirando todos. Ve cómo está el mundo, la maldad y las tormentas, granizos están cayendo en todos lados, los terremotos en Chile, está haciendo, tampoco es para espantar a la gente, pero todo se está cumpliendo, y va de mal en peor. Todo va a empeorar, todo va a empeorar. No lo digo yo, está en las escrituras. Entonces, estamos en tiempos donde debemos de leer la escritura, donde tenemos que tener comunión con Dios y estar ligados a Dios. ¿Sí? La religión viene de religarte a Dios, pero el hombre ha hecho religiones y no están religándose a Dios. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo, leyendo la escritura, teniendo el Espíritu de Dios y guardando sus mandamientos, que en Apocalipsis 14:12 dice que esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es Nuevo Testamento, es nuevo como dicen muchos, ¿verdad? Se apoyan en el Nuevo Testamento. Pues estamos dando el Nuevo Testamento para que veas quiénes son los seguidores fieles en los últimos días. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Diciendo esto, no dejes que nadie te engañe, sigue a Jesús. Él vino a guardar, y porque vino a guardar como ser humano, resucitó al tercer día y Él vive. Dale la gloria.
Él resucitó porque obedeció, hermano mío. Ese es el plan de salvación. Él vino a enseñarnos cómo hacer, cómo vivir o cómo tener vida. ¿Ves? La salvación es Jesús. Y no guardamos sus mandamientos para salvación. Porque somos salvos, guardamos lo que Jesús dice que guardemos. ¿Ves? Y es por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es amor. Ese es el verdadero amor, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Todo el mundo, yo amo a Jesús. Sí, ¿y guarda sus mandamientos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No 9, hermano mío. No 9. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Diciendo esto, nos quedamos en Romanos, ¿verdad? Y les voy a pedir que abran la escritura en Romanos 7. Vamos a estar leyendo el 12 nada más. 7, 12, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu a la letra. Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Otra vez, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy, Señor. No tenemos palabras para decirle cómo estamos agradecidos, Señor, por todo lo que usted ha dado, Señor, y lo que nos sigue dando. Señor, estamos respirando, Señor. Tenemos la oportunidad de leer su palabra, Señor. Tenemos oportunidad de conocerle más a usted, Señor, por medio de sus sagradas escrituras. Señor, tenemos la oportunidad de adorarle, de alabarle. Tenemos la oportunidad de darle toda la gloria, Señor. Recíbala usted, Señor, porque es el propósito de este canal. Darle toda la gloria a usted, Señor. Toda la honra. Reciba toda la gloria y toda la honra, Señor, porque usted es bueno. Mandó a su Hijo hace 2000 años, Señor, para que viniera a enseñarnos el camino, Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y estamos agradecidos por tanto amor que nos da, Señor. En esta mañana, Señor, que usted sea bendiciendo a todos aquellos que no tienen qué comer, dónde dormir, que están enfermos o que están en guerra, Señor. A todas esas personas que están en guerra, Señor, que usted extienda su mano de poder. Todos aquellos que estén enfermos, extienda su mano de poder. Todos aquellos que también tienen hambre, Señor, que usted sea llegándoles el pan, Señor. Nosotros estamos bendecidos porque no nos falta nada de eso, Señor. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos que comer y tenemos un lugar donde dormir. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque no nos falta nada. Hoy, Señor, estamos entregándonos a usted, Señor, de todo corazón para leer la palabra, para leer sus palabras, las sagradas escrituras, Señor, que son verdad. Señor, que usted sea derramando su espíritu, Señor, en nuestra vida y en cada uno de todos aquellos que vean este mensaje, Señor. Que los frutos del espíritu, el amor, paz, benignidad, templanza, Señor, sus frutos sean derramados, Señor, y que crezcan dentro de nosotros, Señor. Que nos dé amor, Señor, para obedecerle, amor para seguirle, amor, Señor, verdadero para nosotros seguir a su Hijo amado, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En el mensaje pasado les dije, ¿verdad?, que subrayaran este versículo. Como hay tantos, ¿verdad?, que dicen, ya no estamos bajo la ley, hermano, o que la maldición de la ley. Pablo, y no es Pablo, es el Espíritu de Dios que todas sus cartas fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, hermanos. Hay que entender esto. El Espíritu de Dios es el que ha inspirado a todos estos santos hombres de Dios. Ya lo he dicho hasta el cansancio. Yo sí creo en los santos porque han sido utilizados por el Espíritu de Dios para que nosotros hoy tengamos esta preciosa palabra de todos estos santos que Dios inspiró por medio de su Espíritu. Y todo lo que dice te basa en el Espíritu, y entonces el Espíritu de Dios te revela y te empieza a enseñar. Todo eso que dicen que ya no estamos bajo la ley, que todo esto sí, ya no estamos bajo la ley de circuncisiones, de matar corderos, de sábados ceremoniales. Y no quiero entrar a detalle, pero ya lo he dicho hasta el cansancio, sábados ceremoniales donde se mataban los corderos. Eso era sombra de lo que había de venir, hermano mío.
es la llave que te da. Y en Hebreos 10, vete para que veas que es la sombra de lo que había de venir. Y en Levíticos 23 está primero el Santo Sábado de Dios, que ese es eterno, hermano mío. Y luego vienen todos estos sábados ceremoniales. Todos los sábados ceremoniales, los cuales, ¿verdad? Había bebidas y comidas, y de eso habla Pablo. Y no es Pablo, es el Espíritu de Dios lo que le está diciendo a todo aquel creyente. Ahora no tenemos necesidad de guardar absolutamente nada más que guardar los mandamientos de Dios, porque Jesús vino a guardar. Es lo único que vino a guardar, hermano mío. Eso es lo que nos da santidad, y es lo que nos está diciendo este versículo. Ojo, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley a la verdad es santa. ¿Qué nos da santidad? Ahí está el versículo. De manera que la ley es santa. No es ninguna maldición, no es ningún... No, hermano. ¿Por qué? Vete a los mandamientos de Dios. ¿Ves? Matar es malo, no mates. O sea, no mates, no hagas maldad. ¿Ves? Los 10 mandamientos nos dicen que es verdad. ¿Qué es verdad? Los mandamientos nos dicen y nos están diciendo lo que el pecado es. No mates, no mientas. ¿Y ves? Y no es ninguna obra. Para todos aquellos que dicen, no, ya no es por obras, para que nadie se gloríe. Sí, ya no es por obras, ya no hagas nada. Es más, hoy todos aquellos que dicen que ya no es por obras, apoyándose en Pablo, bueno, están haciendo tantas obras y miles de cosas hacen. Toda la religiosidad y toda la religiosidad hacen tantas cosas en obras, ¿verdad? En vez de guardar los mandamientos de Dios que Jesús vino a guardar, hermano mío. Sí, ya pasaron 2000 años. El problema de Israel es que solamente pocos guardaron su ley, que es santa, hermano mío. Tuvo que venir Jesús, hermano mío, a enseñarnos el camino a guardar. Y porque Él guardó, resucitó al tercer día y Él vive, hermano mío. La prueba fehaciente de que Jesús es la palabra de Dios en carne. La palabra se encarnó, el verbo se hizo carne. Eso es lo que predicamos, hermanos. ¿Para qué? Para que en esta carne, hermanos, cumplir los mandamientos, y resucitó al tercer día porque guardó perfectamente. Y estamos siguiendo al que cumple, hermano. No estamos siguiendo al que no cumple. Es más, el que no cumple te quiere hacer que no cumplas para que tengas muerte. ¿Estás entendiendo? El que trajo la muerte al mundo cuando engañó a Eva, ¿qué quiso? Dar muerte. Después de allí comieron del fruto y todos morimos. Jesús vino en carne a cumplir, ¿para qué? Para darnos vida, obedeciendo. ¿Ves que obedeciendo hay vida? Entonces, Él vino a ponerse en esta carne y a vivir en esta vida, hermano mío, cumpliendo, guardando, enseñándonos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida por medio de Él. Siempre es Él. Por nuestras fuerzas no podemos. Y ahorita en este estudio lo vamos a ver a través de la Escritura. Y la palabra de Dios me dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ya lo dije, estos son adjetivos calificativos ¿de quién? De Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son santos, justos y bueno. Y la mayoría de toda la gente dicen que la ley ya no, que ya la ley ya está allá. Y lo vuelvo a repetir. Entonces, con Jesús podemos matar. Con Jesús podemos mentir. Con Jesús podemos tener otros dioses. Con Jesús podemos fornicar, ojo. Todo esto es lo que está lleno de toda la mayoría de doctrinas que se han apartado de la ley. Y sabes qué, si has hecho cualquiera de estas cosas, arrepiéntete, porque Jesús no vino por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. El mensaje ya de estos últimos días es arrepiéntete. Arrepentirte es que aceptas a Jesús como tu Salvador. Y si lo tienes como Señor a Jesús, entonces obedeces lo que Jesús vino a cumplir. Obedeces lo que Jesús, por amor, hermano mío, por amor. Es una locura, hermano mío, que digan, no, es que ya no es por obras, ya, no son ninguna obra. Vete a los 10 mandamientos, ni uno es obra.
Ni uno. Es más, el cuarto mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo. No trabajarás, no hay ninguna obra en el cual no trabajes, no hagas tu voluntad. Y lo repite desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano mío. Jesús vino a guardar, hermano mío. Dice la Escritura que Él es Señor del día del reposo. ¿Cómo hacen con ese versículo? Él es Señor del día de reposo. Él es Señor, no cambia Jesús. Y todo el mundo sabe que Dios no cambia. Y ahora, por alguna razón, Dios cambió. También dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Ves? Es lícito hacer el bien. Nunca abrogó el sábado como a muchos he oído que dicen que Él fue transgresor. No. Lo que pasa es que el sábado en aquellos días tenían tantas leyes y tantas cosas que no puedes caminar tanto, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. Tenían tantas leyes que hicieron de un sábado de bendición, que es lo que Dios, por eso Jesús sanaba en esos días, hermano. Daba el reposo a toda la gente que necesitaba. Y yo te digo, hermano, en el nombre de Jesús, Dios te da reposo, pero obedécele a lo que Él dice y no dejes que nadie te engañe. ¿Ves? Es lícito hacer bien en el sábado. Es lícito hacer bien, hermano mío. No es, o sea, tuercen las escrituras de una manera, hermano, que es impresionante. Y cuando te vas a las escrituras, la palabra de Dios te revela la verdad, hermano mío. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Nos vamos a Salmos 11, 7 y 8. Dice, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Una pregunta, hechos en verdad y en rectitud. ¿Esta palabra ya es mentira? ¿Con Jesús ya esta palabra es mentira? Y ya lo he dicho muchas veces, hermano, lee la escritura para que no dejes que nadie te engañe. Ojo, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Dice, fieles son 9 mandamientos. No dice, hermano mío. Y a la mayoría de religiosos les molesta uno, hermano mío. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. ¿Ves? 6 días puedes hacer toda tu obra, pero el día de reposo es santificado por Él, cuando Él lo santificó, hermano mío, desde el principio, hermano mío. Desde antes que vinieran todas las historias de David, de Salomón, de Elías, todas las historias de que viniera Jesús, de que hermano, desde antes que hiciera pasar, de antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, hermano, Dios bendijo el sábado y lo santificó. Dios, hermano mío, Dios. No el pueblo de Israel. En aquel tiempo no había pueblo de Israel. En aquel tiempo no había fariseos, no había escribas, no habían adventistas, no habían del séptimo día, no había, hermano mío, todo el mundo. No, es que el sábado es de los judíos. No es de los judíos, hermano mío. Cuando santificó Dios, no había nadie más que Adán y Eva, hermano mío. Y todos venimos de Adán y Eva. Escudriña la palabra y no dejes que nadie te engañe. Y con Jesús, entonces ya esto es mentira. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hechos en verdad y en rectitud, hermano mío. ¿Cuánto dura la verdad? La verdad dura 15 días, 20 días, 2000, 4000 años. Vino Jesús en 4000 y ya la verdad, ya 4000 Jesús es la verdad porque cumplió los mandamientos que son fieles. Por eso Jesús es la verdad, porque es la palabra de Dios en carne. Y ahora resulta que por alguna razón, de ya 2000 años, ya todos guardando otro día que no es, hermano mío. Y la palabra de Dios, yo le digo a todo el mundo, he oído a varios que dicen, que me digan en el Nuevo Testamento, ¿cuándo? ¿Cómo quieres que Dios te repita y te repita algo que Dios ya lo dijo en su palabra y que Jesús vino a cumplir? Se agarran, es que no dice en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya di, varios pasajes y vete a los evangelios, varios pasajes. En Hebreos 4, vete a Hebreos 4, que Dios no hablaría de otro día, hermano. Dios no hablaría de otro día porque Dios no cambia. Dios no cambia, hermano mío. Dios no cambia. Bueno, por alguna razón, Dios cambió.
Y si Dios cambia, hermano, entonces no es ese Dios que están predicando, hermano, no es el Dios de Israel, no es el Dios de la Biblia, porque el Dios no cambia, y Dios no cambia, hermano, y todo el mundo lo sabe, porque todos sus mandamientos son verdad. Y el conflicto de los últimos días, hermanos, ¿qué crees? El conflicto es adoración, hermano mío. Abre los ojos, hermano, escucha. Conflicta en adoración, porque Satanás, cuando fue con Jesús, le pidió adoración, hermano mío. ¿Qué crees? Él quiere tu adoración. ¿Cuándo? Un día que Dios no dijo. ¿Puedes entender eso? Ahora, vamos a Salmos. Vamos a Salmos 119, 86. Salmos 119, 86 dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Ojo, que el Espíritu de Dios le está dando y ya le he dicho a todos, lee todo el Salmo 119 para que veas cómo habla, cómo se expresa. Es el Espíritu de Dios por medio de David que habla de los mandamientos de Dios, que son verdad, hermanos, son eternos. Léelo todo el 119, es muy largo, pero te vas a dar cuenta, y nada más agarran uno, donde lámpara a tus pies es tu palabra. Nomás agarran uno, y he oído a varios que dicen y mencionan ese versículo, pero no leen todo el contexto. Y es los mandamientos, porque su palabra, acuérdate, en Éxodo 20 empieza con: y Jehová Dios dijo estas palabras. Su palabra, hermano mío, y dio los mandamientos. Vete, no me creas a mí. Entonces, cuando está hablando de la palabra, son sus mandamientos, y su palabra es verdad, y su palabra no cambia. Para todos aquellos en los que supuestamente aman a Dios y no guardan sus mandamientos, hermano mío, abre los ojos, guarda sus mandamientos. Israel no lo hizo, y Jesús vino a cumplirlos. Jesús vino a cumplirlos, y cuando murió resucitó al tercer día, y Él vive y está sentado a la diestra del Padre, hermano mío. Y estamos siguiendo al obediente, al que vino a enseñarnos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Dale la gloria, hermano mío. Pero todo el mundo hundido, el mundo todo hundido en una religión, hermano, en religiones, y Jesús no vino a dar religiones, y la palabra de Dios no menciona. Para todos aquellos que están defendiendo que nosotros tenemos la verdad, yo tengo la verdad, tenemos la verdad, todo mundo tiene la verdad supuestamente, y la palabra de Dios no habla de ninguna iglesia que sea verdad, hermano mío. Habla de una iglesia, hermano, santa, en Apocalipsis 14:12, que dice: esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ves? Guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esos son los que siguen a la verdad, que es Jesús. Ojo, todos aquellos que dicen: yo tengo la verdad, yo soy la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, nosotros tenemos la verdad. No. Jesús es la verdad. El Padre es verdad. El Hijo es verdad, el Espíritu es verdad, su palabra es verdad, y los 10 mandamientos, como ahorita lo leímos, son verdad, hermano. Y no dejes que nadie te engañe. Y ve lo que está diciendo este salmo. Dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. ¿Ves lo que el Espíritu de Dios, hermano mío? Todos los que han guardado los mandamientos de Dios, vete a la Escritura y no me creas a mí. ¿Qué pasó con Elías? Se fue a esconder porque estaban persiguiendo y estaban matando a espada. ¿A quiénes? A todos los profetas, hermano mío. Se sigue repitiendo la historia, hermano, porque ¿qué pasó con los apóstoles, hermano? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué guardó? Le clavaron las manos, 10 mandamientos, sus pies, 10 dedos. Hermano mío, porque guardó, porque hizo la voluntad de Dios y anduvo en la voluntad de Dios. Hermano mío, seguimos al que cumple. Y ojo lo que dice: sin causa me persiguen, ayúdame. Esto refleja no nada más toda la historia de la Biblia, pero ¿sabes qué? También en los últimos días, porque va a conflictar con los mandamientos de Dios, en especial uno que es adoración, hermano. Y si tú adoras a Dios, en verdad, adórale como Él dice. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Adórale en verdad. Salmos 119, 151 dice: cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ojo, cercano estás tú, oh Jehová. ¿Cómo estás cerca? Otra vez, cuando tú te acercas a Dios, Dios empieza a cambiar tu vida. Cuando tú te separas de Dios, entonces empieza a venir tinieblas a tu vida. ¿Sí o no? Los ángeles caídos
Ángeles caídos porque se separaron de la luz. No quisieron seguir en la luz de Dios. No quisieron seguir en la verdad de Dios. Ángeles caídos. ¿Qué les pasó a todos esos ángeles que eran de luz? Se volvieron en tinieblas. Ángeles caídos. Se volvieron en tinieblas, en demonios. Y por eso el mundo está como está, porque influencian a todo el mundo, hermano. Y no es de que el que mata, es que fue por un demonio. No. Te influenciaron para hacerlo porque tenemos esta carne, pero es una decisión tuya si matas o no. Es una decisión tuya si robas o no. Es una decisión tuya si fornicas o no. Es una decisión tuya si tienes otros dioses o no. Es una decisión tuya si guardas los mandamientos de Dios o no, porque Jesús vino a guardarlos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y el amor perfecto de que sí, en verdad amas a Dios es que guardas sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dejes que nadie te engañe. Y dice, cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Seguimos en Romanos, vamos a Romanos, vamos a estar leyendo Romanos 7. Del 12 al 14 dice, de manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo, la ley es espiritual, hermano mío. Para todos aquellos, si quieres ser espiritual, ¿qué tienes que hacer? La ley es espiritual. El nuevo pacto es que el Espíritu de Dios, ya he dado hasta el cansancio, es el nuevo pacto, es que el Espíritu de Dios ahora pone sus leyes en tu mente y las escribe en tu corazón. Eso es la espiritualidad, hermano mío. Y eso es el nuevo pacto para los que no saben. Porque todo el mundo está diciendo, no, es que ahora estamos en un nuevo pacto, como si el nuevo pacto de Jesús fuera no guardar sus mandamientos, hermano mío. Ojo, el nuevo pacto es que ahora el Espíritu de Dios pone su ley en la mente, sus leyes en la mente y las escribe en el corazón. Ahora todo aquel que guarda los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que estamos leyendo ahorita. Espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Viste? Yo soy carnal, vendido al pecado. Y a todos aquellos que dicen, no, la ley ya no, entonces, ¿qué? ¿Están espirituales? No están espirituales, al contrario, están haciendo religiones y doctrinas chuecas torcidas, según supuestamente adorando a Dios. Ojo, ¿qué le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés estaba recibiendo las tablas? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, hermano? Todo el mundo lo sabe. Estaba agarrando los 10 mandamientos y el pueblo de Israel fundieron todo el oro, hicieron un becerro de oro y andaban, ¿qué? Adorando, hermano mío. Hermano, estaban adorando. ¿No se parece a los últimos días? Ya las iglesias de hoy parecen discotecas en vez de guardar los mandamientos de Dios y en vez de dar la palabra que es verdad, hermano, porque la palabra es la que hace el cambio, hermano mío. ¿Cómo es posible que hoy en día, hermano, se sepa toda la gente más canciones cristianas, hermano mío, en vez de la palabra de Dios, versículos, hermano mío? Hermano mío, ¿cómo es posible, hermano, que nos sepamos más que alabanzas y adoraciones, hermano? Yo no estoy diciendo que las alabanzas y adoraciones no sean de Dios, hermano. No estoy diciendo eso. ¿Cómo es posible que sepas más de alabanzas y adoraciones en vez de la palabra y la escritura, que es verdad, hermano mío? Y la escritura que nos da vida, porque Jesús es la palabra de Dios en carne, hermano mío. Y tenemos que leer. Esto se trata de escudriñar, hermano, o no. Escudriñar la palabra, porque a vosotros parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio en mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra, hermano, no. La palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y es el pecado. Y eso es lo que yo le he dicho a la gente, que subrayen. La ley es espiritual. ¿Cómo se supone que tenemos que vivir? Espiritual, no carnal.
Todas las cartas de Pablo tenemos que estar en el espíritu. Y la espiritualidad guarda los mandamientos, hermano. No dejes que nadie te engañe. Vamos a Juan 16. Juan 16. Vamos a estar leyendo del 13 al 16. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ojo. Las palabras de Trinidad no existen en la Escritura. ¿Qué? Pero porque Jesús está hablando y nos está diciendo del Espíritu de Dios, hermano. ¿Okay? Y está mencionando al Padre, hermano. Al Dios Todopoderoso. Ahí está Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, hermano. Para todos aquellos. Hay un pleito, hermano, entre trinitarios y entre unicistas. Dios es uno, pero son tres. Y tres son uno. Padre, Hijo y Espíritu, hermano. Y son uno, un Dios Todopoderoso. Hay un pleito, hermanos. Y esto lo quiero decir. Jesús no es el Padre, hermano mío. Entonces, ¿a quién le oraba? Entonces, cuando está muriendo en la cruz, ¿qué le dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no dice, en mí mismo encomiendo mi espíritu? Hermano, es una locura. Nuestra salvación depende de qué, hermano. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? El Padre amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, hermano. ¿No comprenden eso, hermano? Y que Jesús se despojó para venir en carne, hermano mío. Para venir en carne, porque Dios no puede morir, pero murió. Y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿No es Dios? Claro que sí, porque es Padre, Hijo y Espíritu. Pero vino en carne, hermano mío. Eso vino en carne, hermano mío, a mostrarnos el camino. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos guiará, porque el nuevo pacto pone sus leyes, hermano, que es santa, justa y buena, en la mente y las escribe en el corazón, hermano mío. Ese es el nuevo pacto para todo aquel que no sabe qué nuevo pacto es, hermano mío. Y Él os guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta. A toda verdad, no nada más a 9 verdades. A toda verdad, hermano mío. El Espíritu de Dios te guía a toda verdad, hermano. No dejes que nadie te engañe, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que hablarán. ¿Ves? No hablará a su propia cuenta. Por eso Jesús, cuando dijo, todas mis palabras no son mías. El Espíritu de Dios moraba en Él, y todo lo que el Espíritu de Dios oye, ¿de quién? Del Padre. No habla de su propia cuenta, hermano mío. No hace las cosas de su propia cuenta, hermano mío. Escucha, lee la Escritura. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu de Dios en estos tiempos, ¿verdad? Por eso te digo, lee la Escritura. No hay otra cosa que leer la Escritura, y el Espíritu de Dios nos va a empezar a anunciar y nos va a empezar a decir todas las cosas que van a venir, hermano. Por eso decimos, hermanos, incansablemente, busca la palabra de Dios y llénate del Espíritu de Dios, hermano. Arrepiéntete y empieza a seguir a Jesús, hermano. No sigas a los hombres. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Ves? Yo voy al Padre. No dice, yo voy a mí mismo. Hermano, no dice, yo voy a mí mismo. Y me tengo que ir porque va a venir el Consolador, el que les va a enseñar toda la verdad. Y toda la verdad, hermano. ¿Qué decimos de los mandamientos? ¿Qué dijimos de los mandamientos? Dice, cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son, ¿qué? Verdad. Todo, si ves cómo se conecta la Escritura, el Espíritu te va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿a qué nos va a guiar? A los mandamientos de Dios, hermano mío. Aunque la gente no quiera escucharlo. Esto no es de que te guste oír lo que la palabra de Dios te dice, y es espada de dos filos, hermano mío. Y los mandamientos son verdad, hermano. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, hermano. A toda. No nomás a 9, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Vamos a Romanos otra vez. Romanos del 12 al 15. Romanos del 12 al 15. Romanos del 12 al 20.
Romanos 7, del 12 al 20 dice: de manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco lo que hago. Y esto nos pasa a todos, ¿o no? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está hablando, hermano? Lo que todos nosotros batallamos todos los días. Tú quieres hacer una cosa espiritualmente y la carnota te dice hacer otra, ¿o no? O cuando empiezas a buscar de Dios, ya lo he dicho, quieres leer la escritura y hasta te da sueño, te empiezas te aburre, porque la carne no le gusta. Cuando oras también, no sabes ni qué quieres decir, pero como le digo a toda la gente, siempre llega con el Padre agradecido y empieza a decirle gracias, y empieza a decirle y empieza a hablar con el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué? Empiezas a tener la comunión tan seria con Dios que empiezas tú a poder hablar desde dentro de ti a todo lo que le quieres decir a Dios. Pero en la oración también quieres orar y que te da sueño, no quieres, la carne no quiere, porque esta carne no nos va a llevar a Dios, hermano, no nos va a llevar a Dios. Esas son las cartas de Pablo, lo que nos están diciendo. Vamos al 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ojo, subraya ese. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena. ¿Ves que no es ninguna maldición? ¿Ves que no es ninguna... O sea, agarran versículos y los tuercen, hermano, ¿para qué? Y todo esto torcido llega y infecta a tanta gente que también sigue creyendo. Y la gente, en vez de leer la escritura, no, se quedan con lo que dicen. Como la mayoría me topo con tantos, dicen, no, es que ya la ley ya no, hermano, ¿cómo que la ley ya no? La ley de los mandamientos sigue vigente, hermano. Mateo 5:17 lo dice. No penséis que he venido a abolir. No penséis, y toda la gente sigue que sí. Porque habla Pablo y es el Espíritu de Dios, ya dije tanta incansablemente y lo sigo diciendo, son todas las leyes que le dieron al pueblo de Israel por la mano de Moisés. La ley de Dios fue escrita por su mano, hermano, en su dedo, y es lo que Jesús vino a cumplir. Y ahora seguimos al que obedece, y porque le amamos guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El 16, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace lo aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Pablo escribiendo lleno del Espíritu, hermano. Porque el pecado mora en nosotros. Y ves, toda la bola de religiosos viendo a ver quién hace mal. No, esto no se trata de religioso. Tú lees la escritura, ten comunión con el Espíritu y empieza a doblegar el pecado que mora en ti y en mí. Así es, no es religión. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta es una pelea que llevamos todos, hermanos, y no es religión. Te estoy hablando de algo que tú sabes que estás mal y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque está en nuestra carne. Y necesitamos ayuda del Espíritu. ¿Para qué? Para doblegar. Se necesita doblegar esta carne. Se necesita negarnos, hermano mío. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, el pecado que mora en mí. Ahora está diciendo Pablo que está en la carne, no, está en el Espíritu. Nos está tan influenciado está que nos está diciendo todo lo que tú y yo batallamos día tras día. Porque todos batallamos con esto. Queremos hacer el bien y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque esta carnota no te deja, que es envidia, egoísmo.
Nomás queremos el yo, y no queremos ni ayudar a nadie. ¿Así es o no? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Por eso seguimos diciendo, en Marcos 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Toma tu cruz y sígame. Toma tu cruz y niégate a ti mismo. ¿Ves que no es religión? No es religión. Vamos a Romanos 7, vamos a estar leyendo del 21 al 25, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ves? Hallo en esta ley, los 10 mandamientos, que el mal está en mí, porque los 10 mandamientos te dicen en dónde está tu pecado. Y la gente diciendo, ya no estamos bajo la ley. Si ya no estás bajo la ley, entonces ¿qué? Pues el pecado está en ti. ¿Ves? Tuercen las escrituras de Pablo, porque si ya no estamos bajo la ley de Moisés, escritas con la mano de Moisés. Lo de la ley escrita por el dedo de Dios, Jesús la vino a cumplir, y Él es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién seguimos? Al obediente, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Todos aquellos que te dicen que la ley ya no, de los mandamientos, hermanos, mejor corre de esos lugares. Busca la palabra de Dios. No me sigas a mí, sigue la palabra. Porque Pablo está siendo tan directo, hermano. Pero ¿sabes qué? Prefieren agarrar un versículo y torcerlo y así engañar a la gente. Aguas, porque el engañador desde el principio engaña a todo el mundo y hasta hoy ha engañado a tanta gente que de su corazón sí quiere seguir a Dios, y han seguido puras personas que les han torcido las escrituras completamente. Y hoy viven en tradición en vez de guardar los mandamientos de Dios. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es el Espíritu de Dios por medio de Pablo. Y dice, me deleito en la ley de Dios. ¿Ves que Pablo nunca habló mal de la ley de Dios? Mas sí habló de la ley de circuncisiones, de matar corderos, de sábados ceremoniales, no el sábado eterno de Dios. No dejes que nadie te engañe. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ves? El Espíritu de Dios, el nuevo pacto, ¿dónde pone la ley? Sus leyes en la mente y las escribe en el corazón. ¿Y ves lo que está diciendo Pablo? Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que es la que todos tenemos que tener, la ley de la mente. Son los mandamientos de Dios en la mente y escritas en el corazón, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y este versículo lo sacan de contexto totalmente. Porque sí, Pablo está diciendo lo que está diciendo en el Espíritu, pero ¿sabes qué? Con la ley sirve, ¿qué? La ley de Dios. Y no está diciendo jamás que en su carne Él le da libertad a su carne, hermano, porque no es lo que está diciendo. No lo es. Ojo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Lo que está diciendo Pablo es que ya la carne ya no. Y que si hay una pelea entre la carne y el espíritu, pero que él está siguiendo a Dios por sobre su carne. Porque acuérdate, acabamos de leer en Marcos que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Ves? Tenemos que crucificar la carne. Lo que nos está diciendo Pablo es que en la carne están las obras, y todo esto, lo que acabamos de leer, es que el pecado está en esta carne, y está en ti y está en todo el mundo, hermano mío. Por eso el mundo está como está, ¿o no? Pero ojo, vamos a Romanos 8,
del 1 al 4, Romanos 8 del 1 al 4, ojo, ojo. Ve cómo está terminando el capítulo 7, ¿ok? Con la mente sigo la ley de Dios, más con la carne, ¿qué? Ok, y ve, aquí está la respuesta. Por eso tienes que leer la escritura, ojo. Romanos 8, del 1 al 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Y acabamos de leer que la ley es espiritual. Nosotros somos carnales. La ley es espiritual. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, ¿quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves cómo el Espíritu y la palabra se conecta de una manera impresionante? Y te está dando la respuesta de lo que está diciendo Pablo terminando su carta de la séptima, el capítulo séptimo, al final. Ya no estamos bajo la carne. 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí agarran pensando que la ley de los mandamientos es pecado y es muerte. No, la ley de Dios te está diciendo que es pecado y que es muerte. Y la ley del pecado y de la muerte es lo que está hablando Pablo y lo que acabamos de leer, que está en nosotros. Porque después de que Adán y Eva desobedecieron, vino esta carne, hermano mío. Por eso Jesús tenía que venir en carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿ves? Era débil por la carne, no porque la ley fuera débil. La ley ya leímos que es santa, justa y buena, y la ley es espiritual. Ojo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y ve lo que está diciendo la Escritura. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por eso Jesús vino en carne. Hay muchos que no comprenden el por qué Jesús vino en carne. Y es lo que debemos de predicar, que ese es el eterno evangelio, que Jesús, el verbo, vino en carne a cumplir, a guardar. Y murió santo, justo, recto. Que nos da santidad, santo, justo y recto. ¿Qué es la ley? Santa, justa y recta y buena. Jesús vino en carne para obedecer. ¿Ves? Está diciendo que vino en carne de pecado, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No lo digo yo, vino en carne, hermano mío, porque después de que comimos el fruto todos tenemos esta carne y Jesús tenía que venir para vencer, hermano mío. ¿Ves? Él venció y estamos siguiendo al que vence, estamos siguiendo al que cumple, estamos siguiendo al que obedece, hermano. Es cuestión de negarnos a nosotros mismos, de arrepentirnos y seguir al Maestro, no seguir doctrinas chuecas y torcidas, hermano mío. Dale la gloria a Dios. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Ves? Vino en carne de pecado, pero no pecó. Por eso condenó el pecado en esta carne. Y resucitó al tercer día. Y Él vive. Y Él promete que todos aquellos que se arrepienten y ahora viven de una manera siguiéndole a Él, o sea, obedeciendo, guardando sus mandamientos, hermano mío, Él nos va a dar vida, hermano. No dejes que nadie te engañe. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a carne, sino como en el Espíritu. Subraya ese, hermano. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué leímos ahorita? Que la ley es que es santa, justa, buena. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué es la ley? Santo, justo y bueno. Que Jesús vino a condenar a quien vive, tuvo que venir en carne para condenar el pecado, o sea, la desobediencia, condenarla en la carne de pecado. Vino en carne de pecado, pero Él no pecó, y como no pecó, Él resucitó al tercer día. La prueba fehaciente que Dios es verdadero y que su palabra es verdad. Y ahora nosotros seguimos a Jesús, y por eso te insto a que leas la palabra, que es verdad, y que leyéndola, entonces el Espíritu de Dios nos ayuda, porque necesitamos ayuda, hermano. No es de que nuestras fuerzas, nos ayuda a nosotros cumplir y a guardar, hermano. No dejes que nadie te engañe. Por eso en 2 Corintios, vamos a 2 Corintios 5, del 14 al 21, 2 Corintios 5, del 14 al 21 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ojo, ¿ves que no es religión? Ojo,
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ¿para quién vivimos? Ya no vivimos para sí, ya crucificamos nuestra carne. ¿Ves? Todo tiene sentido. Ya no estamos en la carne, ahora ya nos negamos esta carne y ahora seguimos ¿a quién? A Jesús. El 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. De Dios Todopoderoso, que mandó a su Hijo para reconciliarnos. La única reconciliación que hay es que Jesús vino a cumplir, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. ¿Y qué quiere Dios? Que sigamos ¿a quién? A su Hijo. Esa es la forma correcta de cómo nos reconciliamos con Dios. No dejes que nadie te engañe. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y este día te digo, reconcíliate con Dios, ya no corras más. ¿Sabes por qué? Porque si vas viviendo tu vida conforme a tu carne, vas a tener muchas dolores, muchas pruebas, muchas cosas tristes. Busca el camino, la luz, que es Jesús. Y aunque haya tribulaciones con Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él nos va a dar la victoria. No dejes que nadie te engañe. El 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ojo, y lo vuelve a repetir la escritura en Corintios, que dice 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Lo hizo pecado a Jesús porque Jesús vino en carne. ¿Ves que Jesús es con el Padre desde el principio? Y Él se despojó de sí mismo para venir en carne. Haya pues este sentir que hubo en Jesús, que siendo igual a Dios, Él vino en carne y se humilló, obedeciendo hasta la muerte de cruz. Lo que dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ves? Para que nosotros ahora seamos hechos justicia de Dios ¿en quién? En Jesús. Ya ves que es por Jesús, siempre es por Jesús. No es por nuestras fuerzas. Toda la gente cuando nosotros estamos diciendo guarda los mandamientos de Dios todos, es que no es por tus fuerzas, no es por nuestras fuerzas, es por Jesús. Y porque Jesús vino a cumplir y le amamos, ahora seguimos al que cumple. Ahora seguimos por amor al que cumple y guarda, y que guardó perfectamente, hermano. ¿Ves? Ahora hay una comunión entre Jesús y nosotros, que eso está en su espíritu, y ahora en el espíritu de Dios nosotros seguimos a Jesús guardando, hermano mío, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. No dejes que nadie te engañe. Por eso entiendo, vamos a Marcos, por eso entiendo en Marcos 17:19, Marcos 10, 17 al 19 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El mandamiento sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ojo, ya lo he dicho hasta cansancio, ya he dado esta escritura, pero ve, podemos entender el por qué Jesús no se llama bueno. Porque acabamos de leer con la palabra que lo hizo pecado. Él vino en carne. Y como Jesús estaba en carne, hermanos, Jesús está lleno del Espíritu, está haciendo todo lo que el Espíritu de Dios dice y hace. Jesús es Dios porque vino como carne, o sea, no vino como Dios, vino en carne, se bautiza y el Espíritu está lleno del Espíritu y dice que toda la deidad de Dios estaba en él, ¿ok?
Y aunque está el Espíritu de Dios con él, le dice, no me llames bueno. ¿Por qué? Lo entiendo perfectamente. Porque él vino como pecado. Vino en carne. Este pecado vino desde que Adán y Eva desobedeció, hermanos, si puedes entender. Por eso él vino en carne. Se despoja de ser Dios para venir en carne y enseñarnos el camino. Ese es el evangelio eterno, hermano mío, que Jesús vino en carne a cumplir. Y porque cumplió hay vida. ¿Ves cómo cumpliendo los mandamientos hay vida? Porque Jesús le está dando la respuesta a lo que él preguntó, hermano mío. Y la gente dice, no son los mandamientos. ¿Cómo no? Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para ganar la vida eterna? Y Jesús le respondió, pues le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no mates. Y ojo, le está dando de una. Hay 2 tablas de piedra. La primera tabla de piedra, hermanos, son los 4 primeros mandamientos que van dirigidos a Dios. ¿Por qué Jesús le está dando la segunda, hermano? Porque ahí es donde está su pecado. Ojo, y también está su pecado en la primera, pero le está dando los mandamientos, el cual el joven le dice, ya todo esto guardado. ¿Sabes? Nomás una cosa te falta. Yo quisiera que Dios me dijera que me falta una cosa. Yo quisiera, pero cuando te la dice, te va a doler. Por eso hay que venir con Dios, humillados. ¿Cómo humillados? Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Que sea hecha la voluntad de Dios en tu vida, en la mía. Y guarda sus mandamientos, porque Jesús lo está diciendo. Y no se llama bueno porque Él vino en carne, hermano mío. Es más, la prueba de que vino en carne es que murió, pero resucitó al tercer día. Y Él vive, y cuando resucitó, ¿es Dios? Claro que sí, pero tuvo que venir en nuestra naturaleza a cumplir, a enseñarnos. Él es el ejemplo, hermano mío, a seguir. ¿O no? Lo estamos siguiendo a Él. Romanos 8, vamos a Romanos 8. Del 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y qué leímos? Que la ley, hallo que esta ley es espiritual y yo carnal. ¿Ves cómo Pablo está hablando en sus cartas? Que él ya no está en la carne más que en el Espíritu. Ojo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué tenemos que estar pensando? En las cosas del Espíritu. Pues entonces hallo que esta ley es espiritual. ¿Qué tenemos que pensar? En la ley, hermano, de Dios, que Jesús vino a cumplir. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que el Espíritu es el nuevo pacto, porque Él pone sus leyes, hermano, que no cambia a Dios, en la mente y te las escribe en el corazón. Ese es el nuevo pacto, hermano mío. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Subraya este versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ves cuál es la enemistad contra Dios? La carne que no se sujeta a la ley de Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso la mayoría de doctrinas chuecas y torcidas, por eso te dicen, ya la ley ya no, porque no se pueden, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Porque si no tienen el nuevo pacto que es en el Espíritu, solamente teniendo el Espíritu de Dios en ti, guardas, porque el Espíritu de Dios te revela toda la verdad. ¿No lo acabamos de leer? Y la ley es espiritual, hermano mío. No es religión, nunca ha sido. 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por eso no agradan a Dios. Así cantes, así hagas todo lo que quieras, Si no guardas los mandamientos de Dios, no puedes agradar a Dios, porque no estás en el Espíritu. El Espíritu te guía a toda verdad, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, hermano mío. ¿Ves?
no es de Él, porque solamente el nuevo pacto, que es el Espíritu de Dios, es el que te pone sus leyes en la mente y en el corazón. Y no puedes agradar a Dios si no tienes el Espíritu de Dios, hermano mío. Y por eso en 1 de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque exactamente si no tienes el Espíritu, no puedes guardar la ley que es espiritual. ¿Por qué? Porque estás carnal. Y esa es la respuesta del por qué no puedes, porque entonces estás viviendo más en la carne que en el Espíritu. Y acuérdate que la carne es desobediencia, la carne es obediencia. El primer nacimiento que tuviste es en la carne, el segundo nacimiento es en el Espíritu. Y si ya naciste del Espíritu, entonces estás guiado por el nuevo pacto, que es guardando los mandamientos de Dios, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Pero si estás en la carne, hermano, hay muerte. Estás en el Espíritu, hay vida, lo dice en la Escritura. Romanos 8, del 10 al 13 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, la palabra de Dios es verdad. Y ve lo que es el Espíritu de Dios inspirando a Pablo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ves? Está crucificada la carne. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si alguien no quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, crucifícate tu carne, sígueme. Pues Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ya sabemos que los mandamientos santo, justo, justicia y buena. ¿Qué nos da justicia? Jesús. ¿Quién nos da santidad? Jesús. ¿Quién nos da vida? Jesús. ¿Por qué? ¿Porque guardó o porque no guardó? Porque guardó. Estamos siguiendo al que cumple. No dejes que nadie te engañe. El 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ojo, si el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermano. Por eso entiende la Escritura, cuando Pablo, no es Pablo, es el Espíritu, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya vives para Él. Ya no te importa si mueres, si no mueres, mueres aquí terrenalmente. ¿Por qué? Porque Pablo murió, pero está vivo, hermano. Él va a resucitar. Pablo murió, no es que esté vivo, sino que tiene vida porque obedeció. Y el día que venga Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano mío. Por eso también las doctrinas chuecas y torcidas: está con Dios. No, nadie está con Dios. Todos están muertos aquí, hermano mío. Cuando venga Jesús, los muertos en Cristo se levantarán primero. No dice los muertos en Cristo que estaban en el cielo o que estaban en el infierno. No dice. No, están aquí en la tierra. Pues polvo eres y polvo volverás. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ojo, subraya porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ojo, lo que estamos diciendo: si sigues viviendo por la carne, que no guardas los mandamientos de Dios, estás en la carne, vas a morir, lo dice la Escritura. Pero, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ves? Si por el Espíritu, ¿ves que dice que tampoco no sujetan la ley de Dios y tampoco pueden? Porque están en la carnota. Pero si estás en el Espíritu es el que nos ayuda a guardar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Ese es el nuevo pacto. Y el Espíritu es el que hace que tú empieces a guardar y a obedecer. Porque obedeciendo hay vida. Ahí está Jesús. Obedeciendo hay vida. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el camino, Él es la vida, Él es el que vino a cumplir. ¿Ves? Él es el que vino a cumplir. Cumplimos y vencemos por Él, no por nuestras fuerzas. Nosotros no somos nadie, no somos nada. Pero este nadie tiene que negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para que Dios empiece a hacer su obra en mí y que haga su obra Dios en ti. Romanos 8, 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ves? Por eso mucha gente, si le preguntas, oye, si eres salvo, y hay una duda, pues tú no tienes el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios da testimonio de que tú eres salvo, de que tú eres hijo de Dios, de que tú estás en el nuevo pacto, de que tú guardas los mandamientos de Dios. Porque si no los guardas, déjame decirte que estás en la carne, hermano. No lo digo yo, lo acabamos de leer en las Escrituras. Y por eso voy a terminar con esto en 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, vamos a estar leyendo del 9 al 18. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Todos somos pecadores. Todos. Jesús no vino a buscar justos, sino pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Todos los mensajes es de arrepiéntete. Ya no sigas tu forma de doctrina choque torcida y de religiosidad y de no. Ya sigue la palabra de Dios y sigue al Maestro. Sigue a Jesús que guardó los mandamientos de Dios, hermano mío. Y que ahora seguimos por amor y guardamos sus mandamientos. Por amor. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ojo, toda la bola de doctrina de chocas y torcidas que dicen, ay, que nos vamos a ir en secreto y que van a haber 1000 años y que la gente va a estar aquí. No es cierto. Cuando venga Jesús, que es después de la gran tribulación, todo será destruido. Aquí está. Todo será destruido. No hay ningún que nadie va a quedar vivo. Todos van a ser destruidos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos, hermanos, que estén guardando los mandamientos de Dios, que aman a Jesús, porque esos son los que aman a Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, van a ser levantados, hermano. Vamos a ser levantados, así que arrepiéntete, hermano mío. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. El 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El 11, pues todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No religión, es de vivir una vida piadosa, santa. Y lo único que nos da santidad es Jesús, que vino a cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Los mandamientos de Dios, que son santos, justos y buenos, hermano. El 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Ve cómo viene fuego y se van a fundir, va a ser deshecho todo va a estar quemado. Todo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, sin paz. Ojo, en los nuevos cielos y en la tierra nueva, donde mora ¿qué? La justicia. ¿Dónde mora la justicia? No se mata, no se roba, no se fornica, no se tienen otros dioses. Se guarda el sábado. Vete a Isaías 66. Pues los nuevos cielos y la tierra nueva que yo hago, dice Jehová, vendrán a mí toda carne, y vendrán de mes en mes y de sábado en sábado, porque lo dice Jehová. En los nuevos cielos y la tierra nueva. ¿Y por qué aquí
no se adora, hermano mío. Se sacan de la escritura fuera de contexto totalmente, hermano mío. En los cielos nuevos y en la tierra nueva se va a hacer la justicia de Dios, hermano mío, todo el tiempo. Porque ya no se va a robar, no se va a matar, hermano. Hermanos, se va a cumplir los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es el carácter de Dios, hermano mío. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y muchos diciendo, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Pues no, si no se puede porque no te has negado tu carne. Niega tu carne para que el Espíritu empiece a obrar en ti. Tenemos que negarnos para que el Espíritu more en nosotros y que dobleguemos esta carne y nos crucifiquemos de esta carne, hermano mío. En paz. El 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes entuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ojo, Pedro no está diciendo, porque no es Pedro, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Está hablando de las cartas de Pablo que son difíciles de entender. Porque si son difíciles de entender, solamente el Espíritu te puede revelar. Por eso estamos dando la escritura, para que tú veas, que el Espíritu sea obrando en ti y que veas la verdad. Son difíciles de entender, pero dice, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuerces. La palabra de Dios es tan constante que desde Génesis hasta Apocalipsis es constante. Jesús vino a cumplir, hermano. Lo que es inconstante son todos aquellos que agarran versículos torcidos y que dicen, mira, agarran como Colosenses 2, como en Gálatas, como agarran ciertos versículos donde ya no estamos bajo la ley, como ya, hermanos, todos esos versículos los agarran, ¿sabes qué? Para torcer y para no cumplir, no guardar. Y la palabra de Dios es constante desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es la palabra de Dios en carne, y toda palabra escrita, hermano, desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es verdad. Toda, hermano. Entonces dice, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. No está dando un mensaje, es el Espíritu de Dios por medio de Pedro. Y no está diciendo que Pablo esté mal, no está diciendo que son difíciles de entender. Y sí, hermano mío, porque yo batallé mucho. Porque a mí me infectaron tanto de que ya no estamos bajo la ley. Y por eso está la iglesia como está en estos días. Llenas de robo, de impiedad, de injusticia, llenas de fornicación, hermanos. Por eso arrepiéntete si hiciste todo esto. Arrepiéntete. Y sigue al Maestro. El 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Caigas de la firmeza. Si estás en la roca que es Cristo, estás firme, porque la roca es Cristo, la roca que vino y guardó. Ves que los 10 mandamientos, ya lo dije, fueron escritos en 2 tablas de piedra, roca, la roca que es Cristo, y tiene que estar fundamentada tu vida en Cristo, que Él vino y cumplió. Y si estás firme en esa roca, no vas a nadie te va a hacer caer. Si estás firme en la roca, hay que estar firme en la roca, ¿no? Que la roca sea nuestra vida y nuestra intención, la roca que es Jesús, y que estemos firmes en esa roca, hermano mío. El 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con esto termino, dice, antes bien creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios te bendiga. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida, y que la roca, que es Jesús, sea en tu vida, sea tu visión, sea Él el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y que seas tú firme en Él, que vino a guardar, y que si le amas, guarda sus mandamientos. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.